Ok, el hermano José Sarmiento nos va a compartir el día de hoy. Yo voy a estar trabajando con los niños. Ya casi, no les digo cada cuándo, pero periódicamente yo voy a estar yéndome con los niños. Voy a empezar a trabajar también con los niños. Así es que diferentes predicadores de nuestra iglesia van a estar aquí compartiendo la palabra de Dios para que también podamos trabajar allá con los niños. Son muy importantes los niños, se los he dicho, y a veces los tenemos abandonados allá solitos y necesitan también escuchar a su pastor de vez en cuando los niños. Así es que yo me voy para allá con los niños. Hermano José Sarmiento, ahí está el micrófono, comparta la palabra. Dios te bendiga, pastor. Que el Señor te dé paciencia para poder soportar y sentir lo que los maestros sienten, ¿verdad? Muchas de las veces aquí hablamos cosas y a lo mejor cuando ya estamos allá en acción, ya es diferente, ¿verdad? Pero déjame compartirte antes de empezar la clase. Mira, así como estamos en este instante adorando al Señor, glorificando al Señor, cerré mis ojos un instante, se me vino a mi mente que hace 2000 años una iglesia o varias iglesias estaban sintiendo lo mismo que nosotros, la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero lamentablemente en aquel tiempo vino una gran prosperidad hacia esas iglesias. Lo tuvieron todo, pero más sin embargo eso los hizo desviarse totalmente de la presencia de Dios. Y su fe se desvaneció, se puso tibia su fe y todos se lo entregaron al mundo, muchachos. Qué tristeza me da, porque reflexionaba. ¿Cómo es posible hoy en día que el Señor nos bendice de una manera especial? Que el Señor hace algo hermoso y cuando menos lo pensamos le damos la espalda al Señor. Pero déjame compartirte el día de hoy. Dile a la persona que tienes a un lado: abre la puerta de tu corazón. Dile, volteale con una sonrisa y dile: abre la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Dile: porque Cristo te ama. Dile: Cristo te ama. Sonríele, porque el Señor así quiere que estemos cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar la clase, pero antes que nada vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida y que tome control de esta clase, de esta palabra que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. ¿Estamos? Ok, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de venir y de poder movernos, Señor, completamente, Señor. Pedimos al Espíritu Santo que venga, mi Dios, y tome control de esta palabra, mi Dios. Danos la sensibilidad que necesitamos para poder escuchar, para poder abrir la puerta de nuestro corazón y así mismo reconocer que tú, mi Señor, nos amas de una manera especial. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Muchas gracias. Iglesia, déjame recordarte, como decía el pastor, hace como dos predicaciones atrás. Dice que estamos viviendo en tiempos de visitación, pero necesitamos aprovechar ese tiempo y necesitamos el discernimiento espiritual, iglesia, para poder abrir los ojos y para poder escuchar y para poder abrir el corazón espiritual. No sé si nos estamos dando cuenta, iglesia, el Señor está pasando por aquí, pero muchas de las veces lo sentimos desapercibido, como si algo hubiera pasado común y corriente nada más. El Señor está con cada uno de nosotros. Pero quiero preguntarte, iglesia, hermanos que nos visitan por primera, segunda vez, ¿o cuántos están conociendo o tienen poco en el Evangelio? ¿Cuántos tienen poco en el Evangelio? A ver, quiero ver esas manos. ¿Cuántos tienen poquito en el Evangelio conociendo del Señor? Dios te bendiga. ¿Quién más tiene poquito tiempo conociendo del Señor? Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Fíjense lo que tiene el Señor para cada uno de ustedes. Dios en este momento los está visitando a cada uno de ustedes. Hoy, ¿cuántos lo creen? Pero más sin embargo, necesitamos aprovechar este tiempo con el Señor. No permitas que nadie ni nada los separe del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás experimentando ese amor de Jesucristo. Pero no debemos de permitir que nada ni nadie nos separe del amor del Señor. Necesitamos luchar, necesitamos que rendirnos al Señor y necesitamos levantar nuestras manos hacia Él y decirle: aquí estoy, Señor,
Aquí estoy rendido a tus pies. Cuando tú y yo nos levantamos las manos, es enseñar de qué? De rendición al Señor. De ponerle qué? Nuestras cargas, de ponerle qué? Todo lo que está estorbando en nuestra vida, iglesia. ¿Y eso qué significa? Que levantamos nuestras manos, es que le decimos: Señor, te entrego todo lo que me está estorbando dentro de mí. Y yo quiero entregártelo porque no quiero que eso me separe del amor tuyo, papá. ¿Lo creemos o no lo creemos? Necesitamos estar claramente convencidos, iglesia. Pero para esto vamos a estar mirando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis 3:20, en la cual cómo Dios le revela una palabra a Jesucristo y es enviada a través del apóstol Juan para la iglesia de la Odisea, iglesia. Pero más sin embargo, ¿cómo el Señor nos la puede revelar a nosotros como iglesia? Tenemos esa palabra, iglesia, Apocalipsis 3:20, que para muchos a lo mejor ese versículo, qué grande es, qué maravilloso, qué lindo, qué precioso es ese versículo para cada uno de nosotros. Pero fíjate cómo fue enviada esa palabra para esa iglesia de la Odisea. Pero ahorita un poquito más tarde lo vamos a ver. Pero cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, cómo el Señor nos lo revela como iglesia hacia nosotros, de Iglesia Vida Nueva. Dice Apocalipsis 3:20, la vamos a estar leyendo en 3 párrafos diferentes, en 3 fracciones. Y la primera dice, quiero que me acompañes, la primera estrofa donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. A ver, quiero escucharlo toda la iglesia. Y dice, 1, 2, 3, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mi pregunta es, ¿quién nos está llamando, iglesia? ¿El Señor nos está hablando? No escucho. Claro que el Señor nos está hablando, porque en Juan 14:16 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Tenemos que estar ¿qué? Totalmente convencidos, abiertos nuestros oídos para poder escuchar la palabra. Pero ¿qué nos dice la segunda estrofa? Todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Si alguno oye, hasta ahí. Fíjese, si alguno oye mi voz, escucha y abre la puerta. ¿Cómo nos llama Jesús? ¿Cómo nos está llamando en este instante? En Isaías 55:3, ahí nos lo va a enseñar. Dice: inclinar vuestro oído y venir a mí, oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno. Fíjese qué bonita palabra el Señor nos está diciendo, con promesa que hará un pacto. Pero ¿qué necesitamos, muchachos? Escuchar la voz del Señor. Y si escuchamos la voz del Señor, vamos a abrir esa puerta. ¿Cuántas de las veces, iglesia, cuando alguien nos visita o nos visita un hermano testigo de Jehová los domingos o cualquier día de la semana, llega y toca la puerta? Y muchas de las veces, ¿qué hacemos nosotros como personas? Nos hacemos ¿qué? De la vista gorda y no escuchamos. Aunque casi nos tumban la puerta, iglesia. ¿Cuántas de las veces llegan y y el perro está ¡guau, guau, guau, guau! Y empieza a tocar otra vez y y el perro más ladra. Fíjate, mejor el perrito está escuchando que están tocando la puerta que nosotros. Wow, qué maravillas hace el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos escuchar algo de parte del Señor a veces, ¿verdad? O sea, aunque sea por cortesía, abrir la puerta. Hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Sí? Un testigo de Jehová, cuando tú le confiesas que tú eres un cristiano, que estás en el camino del Señor, estás esforzando, te estás escudriñando la palabra, automáticamente se va. Y le empiezas a expresar: yo amo a Cristo con todo mi corazón. Esa persona se va, muchacho. Pero muchas de las veces hay algo que nos estorba, hay algo que nos impide y tapamos nuestros oídos. Pero el Señor hoy está diciendo: inclina tu oído, escucha y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno, iglesia. Y dice la última estrofa: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo dice? A ver, entraré a él y cenaré con él y él. ¿Por qué Jesús está tocando, iglesia? Lucas 19:10. ¿Por qué crees tú, iglesia, que Jesús está tocando a nuestro corazón?
Todo esto tiene un plan, todo esto tiene un propósito del Señor. Pero ¿por qué crees tú, iglesia, que el Señor está tocando a nuestra vida? Dice Lucas 19:10, porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, muchachos. Qué bonita palabra nos dice ahí el doctor Lucas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pareciera que esta palabra fuera para nuevos creyentes solamente, pero no es así, iglesia. Esta palabra es para todos. Pero todo depende de nuestro corazón, si la creemos o no la creemos. Tenemos que hacernos un autoexamen, iglesia, de nuestro propio ser, de nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está cuando viene la palabra a nuestra vida? ¿La creemos o no la creemos? Como podemos ver, iglesia, es una hermosa palabra en la cual estaba siendo dirigida a la iglesia de la Odisea. Miren, muchachos, esta palabra es un poquito fuerte. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, es un libro de revelación, es un libro de exhortación, de amonestación para su pueblo, para su iglesia. Por eso hoy, si termina la reunión y si quiere reclamarle al Señor, porque el Señor me la puso en mi corazón y el Señor me la dio para el pueblo del Señor. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Qué nos puede tener un sonido de alerta, iglesia? Pero dice que, ¿quién era la Odisea? ¿Quién era la iglesia de la Odisea en aquel tiempo? Dice que la Odisea significaba juicio del pueblo. Era una ciudad muy próspera, muy placentera, rica en el comercio, en la industria. Tenía la mejor escuela de medicina, lo tenía todo. Parecía una ciudad sin ley, que tanto llegó que su perfil social y espiritual lo había cambiado totalmente, muchachos. Como les compartía al principio, cómo el Señor nos da todo para que le adoremos, para que estemos con Él. Pero muchas de las veces, como vino a la iglesia esta de la Odisea, los prosperó, les dio todo, tenían todo, no les faltaba automáticamente nada. Pero más sin embargo, eso los hizo que desviarse de la fe del Señor. Y eso es lo que no quiere el Señor, que pase en nuestra congregación, que suceda eso, que nos desviamos de la presencia del Señor. Fíjate, esta iglesia lo tenía todo y se sentía la ciudad más rica de aquel lugar, de aquella parte de Asia Menor, donde se encontraba esta iglesia de la Odisea. ¿Era rica? Sí, era la más rica de aquel tiempo, muchachos. No necesitaba de nadie esa iglesia, esa ciudad. Pero más sin embargo, así como se escucha la palabra, era la más rica, pero era la más pobre, ¿sí? En su vida espiritual. Lamentablemente, estaba totalmente tibia en el ámbito espiritual. Estaba todo por los suelos. Es por eso que en esta palabra que fue enviada por Jesucristo a través de Juan y se transformó en una palabra de amonestación y de exhortación para esta iglesia, pero dice la palabra que había más iglesias, muchachos. 6 iglesias más que estaban pasando similarmente por la misma situación. Pero te preguntarás, ¿por qué? ¿Qué estaba sucediendo con esas iglesias? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que habían hecho en esas iglesias? Más adelante vamos a estar hablando de eso. ¿Qué había sucedido con esas iglesias? ¿Por qué esa palabra que muchas de las veces para nosotros es una palabra de aliento? Es una palabra que nos ayuda, que nos edifica. Donde dice Él, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Nos habla que de una manera que vengas a Él. Cómo esa palabra en aquel tiempo se transformó en una palabra de amonestación para esa iglesia de la Odisea. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esa iglesia? ¿Cuáles eran sus condiciones de esa congregación o de esa ciudad? Fíjate que se transformó en una palabra de amonestación y de exhortación para esa iglesia. A veces al Señor así nos habla de una manera, pero tenemos que reflexionar y tenemos que estar atentos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y vamos a estar viendo Apocalipsis 1, 10 y 11. Pero antes vamos a ver al Señor a quien usó para enviar su palabra. Como podemos ver, antes de que llevara el mensaje el apóstol Juan, iglesia, dice la palabra que él estaba orando y el Espíritu Santo estaba con él. Y dice que de repente se escuchó una gran voz como de trompeta. Y eso significaba que era como un sonido de alerta, un sonido de alarma, iglesia.
Pero ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el apóstol Juan? Dice que estaba separado en aquel lugar de Asia Menor, por allá por la isla de Patmos. Dice que él estaba encerrado, orando fervientemente, enamorado del Señor. Y dice que de repente, ¿qué sucedió? Que escuchó una gran voz como de trompeta, muchachos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado una trompeta? ¿Cómo crees que se escucha una trompeta? ¿Fuerte o despacito? Muy fuerte, iglesia. Cuando nos dicen, hey, iglesia, un grito de júbilo. Cuando dice el que está acá dirigiendo la alabanza, un grito de júbilo. Aleluya, eso ya se oye mejor. ¿Sí? ¿Se fijan? Dice que así le escuchó. Imagínate, nosotros orando fervientemente en nuestro cuarto. Señor, te doy gracias por lo que tú eres. Y estás en la unción del Espíritu Santo y el Señor te está tocando de una manera especial. Y de repente viene una voz y te dice, o te abre la puerta y te la avienta. ¡Sas! ¿Cómo vas a reaccionar? Medita. Yo pienso en mi corazón, en mí, que cuando alguien llegue, imagínate orando y que alguien llegue y te agarre el pelo. ¡Ey! ¿Qué está pasando? Imagínate. ¿Cómo reaccionamos? Mi pregunta es, ¿cómo reaccionaría el apóstol Juan cuando dice que se escuchó una voz fuertísima como de trompeta? Imagínate, fuerte. Y aparte de eso dice que le dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Wow. Imagínate cuando hay un tornado cerca de esta área. ¿Qué es lo que escuchamos a veces? A veces, porque muchas veces no lo escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos primeramente cuando hay un tornado cerca de aquí? Las alarmas. Dice que así era el sonido. Y la alarma se escucha. ¿Verdad que así no se escucha? Se escucha fuertísimo, ¿verdad? Y muchas de las veces, muchachos, ese ruido lo escuchamos muy apenas. Como una oveja, una abejita que anda por ahí. ¿Y qué sucede? Nos agarran desprevenidos, muchachos. El Señor por eso puso eso en la tierra, para que nosotros estuviéramos atentos a escuchar esa alarma. Y cuando nosotros escuchamos esa alarma de tornado, ¿qué es lo que hacemos, muchachos? ¿Nos quedamos cómodos, nos quedamos sentados o cómo reaccionamos? Despertamos y a correr, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando estamos a medianoche bien dormidos? ¿Quién es el que despierta? ¿Quién es la que despierta siempre? No es cierto, mienten. No es cierto. Mentiras. Yo pienso que el hombre también, ¿verdad? Tenemos que darle lugar también al hombre. Sí, ¿por qué no hacer un fuerte aplauso al Señor? El hombre también tiene sus derechos, ¿verdad? Tiene su oportunidad de ser un varón, de ser un valiente, ¿verdad? Y muchas de las veces el hombre se levanta porque es el sacerdote del lugar. Hijo, familia, vámonos porque está encendida el sistema de alarma, vino un tornado. Vayámonos, agarremos todo el agua, agarramos las cosas que podamos de lata para poder hacer algo abajo. Y dice que agarremos que la linterna y corramos hacia el Bateman. ¿Y cuántas veces, muchachos? A veces nuestra apatía, nuestra pereza, es que estoy bien rico, bien dormido. Y la mujer se levanta, ¿verdad? Y reacciona, ¿verdad? Y mueve al esposo. Te estoy diciendo que está la alarma. ¿Y cómo se levanta el esposo? Cálmate, cálmate. Aguanta y amanecemos, ¿verdad? Y fíjate, tú te ves con la paciencia el hombre, ¿verdad? En vez de despertar y levantarse, Simón, vámonos. Discúlpenos, varones, pero es la realidad. Tenemos que aceptarla de vez en cuando, ¿verdad? Así que el Señor nos da un sistema de alarma, así como le dio este sistema, este sonido de alarma al apóstol Juan. Y le siguió gritando, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Y dice, escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Tanto era como la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero ¿por qué el Señor le habló al apóstol Juan? Porque el apóstol Juan conocía parte de estas iglesias, porque eran parte de su ministerio. Y dice que había más iglesias,
pero el Señor solo menciona 7 porque tenían un significado especial para el Señor. Y si nos ponemos a meditar en este momento, a reflexionar entre esas 7 y vamos a poner la 8, está Iglesia Vida Nueva, porque tiene un significado especial para el Señor. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Vida Nueva tiene un significado para el Señor, iglesia, pero tenemos que creerlo, tenemos que confesarlo que es verdad. Pero ¿por qué esa palabra de amonestación para las iglesias? ¿Cuáles eran sus condiciones? Pero antes de los sucesos del Señor, el Señor le decía, fíjate cómo exhortó el Señor en su palabra a la iglesia de la Odisea. Es una fuerte palabra, iglesia. Apocalipsis 3, 15 al 19. Es una palabra muy fuerte que le envió a esta iglesia. Y le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge con tus ojos con colirio para que veas. Y dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Wow, qué palabra tan fuerte para la iglesia de la Odisea. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba haciendo la iglesia? ¿Cuál era la condición de esa iglesia? Si la empiezas a leer más antiguo, si te metes a fondo, ¿qué es lo que estaba haciendo esa iglesia de la Odisea? Sodoma y Gomorra no le llegaba a esta iglesia. Date una idea nada más, para los que conocen la historia de Sodoma y Gomorra. La Odisea era un poquito peor, en la cual el Señor le exhortó fuertemente para la iglesia. Fuertemente le exhortó. Y lamentablemente, como muchas de las veces nos pasa cuando el Señor nos da un sistema, o nos envía un sonido de alarma, y muchas de las veces no prestamos oído, muchachos. Así le pasó a la iglesia, aunque les envió la palabra, aunque les envió el apóstol, les envió el mensaje, la iglesia estaba en su mundo. Estaba totalmente tibia, estaba totalmente que venga lo que venga. Aquí no pasa, aquí el dinero lo es todo. Era para esa ciudad, muchachos. Y lamentablemente, ¿qué dijo el Señor? Ok, mientras no eres fría ni caliente y eres tibia, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré. Y eso es triste, iglesia, cuando el Señor nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de amarlo, de estar fielmente con Él, y cuando le damos la espalda y tiramos toda la basura, todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros, lamentablemente el Señor nos va a decir, nos va a vomitar. Y eso es triste, iglesia, para nosotros. Pero ¿cuáles eran las condiciones de las otras 6 iglesias que estaban juntamente con ella? La iglesia de Efeso dice que la iglesia ya había perdido su primer amor, iglesia. Una iglesia entregada, enamorada del Señor, con los principios, con los valores del Señor. Y dice que sin embargo se dejó influenciar por una secta llamada de los Nicolaitas de aquel tiempo, muchachos. ¿Cuántas de las veces estamos en esos riesgos de que alguien venga, nos influya y nos engañe, y podemos ser engañados, y eso nos haga perder ese primer amor que nosotros sentíamos por el Señor? Por eso, como les decía al comienzo, muchachos, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, que estás en el camino, empezando en los caminos del Señor, no permitas que nada ni nadie te separe del amor de Dios. Agárrate fuertemente de la presencia del Señor, porque si no, vamos a caer como esta iglesia. La iglesia de Esmirna, dice Apocalipsis 2:10, dice que la iglesia estaba sufriendo grandes persecuciones. ¿Por qué esta iglesia estaba pasando grandes persecuciones? Porque le dieron la espalda al Señor y habían decidido ser instrumentos
para Satanás, iglesia. Wow, qué triste, muchachos. La iglesia de Pérgamo, ¿qué hizo? Apocalipsis 2:16 dice que la iglesia necesitaba ¿qué? Arrepentirse. Fíjese, en esta iglesia de Pérgamo, ahí se encontraba el trono de Satanás. Imagínate. Wow. Donde ahí gobernaba el chamuquín, como decimos, ¿verdad? Y mucha gente, lamentablemente, siguió la doctrina de Balaam. Esa doctrina de inmoralidad. Esa doctrina que empezó a engañar a esa iglesia. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20. La iglesia estaba confiando en una falsa profetisa. Se dejó llevar por la enseñanza de Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? ¿Quién era Jezabel? ¿Sí? Otro personaje que empezó a engañar a la iglesia. Empezó a darles rienda. No había ley para nada. Había mucha inmoralidad dentro de su pueblo, que no temían a nada. La iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:2, dice que la iglesia se había quedado ¿qué? Dormida. Iglesia, despierta. No necesitamos quedarnos dormida. ¿Por qué? Porque puede venir el Señor y nos va a encontrar dormidos. Dice que esta palabra le llegaba a la iglesia, pero espiritualmente estaba ¿qué? Muerta. Lamentablemente. Para la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10-11 dice que la iglesia había perseverado pacientemente. ¿Alguna vez han escuchado un rumor? Y muchas veces se escucha por donde quiera. Dice, la iglesia de hoy en día es igual a la iglesia de Filadelfia, que perseveró pacientemente. ¿Pero qué significa eso? Que muchas veces podemos caer en esa iglesia conformista, que podemos caer en esa iglesia que muy cómoda, sin fuerzas, pero soportando. Pero la iglesia nos quiere que apasionados, nos quiere que avivados, caminando sobre la brecha, caminando agarrados de la mano de Dios, esforzándonos, siendo valientes, que nada ni nadie nos detenga hacia la obra del Señor. Y la última, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:16, dice que la iglesia tenía una ¿qué? Fe tibia. Materialmente tenía todo, era rica, pero espiritualmente era pobre, ciega y desnuda, a punto de ser vomitada, muchachos. Pero importante, iglesia, nuestro enfoque debe centrarse en el mensaje de Dios que Dios nos da a través de las 7 iglesias. Pero el objetivo y el propósito de Dios es que todos seamos salvos, que tengamos una vida plena y una vida en abundancia, y el que darnos que la vida eterna. Iglesia, el mensaje del Señor debemos tenerlo aquí dentro de nuestro corazón y ponerlo en práctica. No nos hagamos del oído sordo, muchachos. Que la palabra venga y se penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos una vida en abundancia. Él quiere darnos ¿qué? Una vida eterna para cada uno de nosotros. Y necesitamos creer esa palabra, iglesia. Porque dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que creerlo, iglesia. Pero este llamado que Dios nos hace en esta palabra, Él nos la hace con amor y nos la hace con una tierna paciencia, iglesia. Déjame contarte una historia que me hizo reflexionar y espero que la podamos entender esta historia. Dice que este era un artista muy famoso. No sé si este estaba experimentando su primer amor con el Señor. Y dice que pintó un cuadro, un marco de una pared, y empezó a pintar un marco de una puerta. Dice que este artista se entusiasmó, se emocionó por ver esa puerta pintada. Te pregunto, si tú miras aquí una puerta pintada, ¿te vas a emocionar? Yo pienso que no, ni yo tampoco. Pues ¿qué es una puerta pintada nada más? ¿Y luego qué significado tiene para cada uno de nosotros? Pues nada. Pero para el artista tenía un significado especial. Dice que tanto se emocionó, se entusiasmó, que mandó llamar a quienes, a sus amigos. Y dijo, mire, vengan, miren esta puerta.
Imagínate, yo me pongo en el corazón de los demás amigos. Qué buena onda, ¿no? ¿Y dónde está la puerta? Ahí irá. Oh, qué chida. Órale, qué buena onda, ¿eh? Está nice tu puerta. ¿Sí me entiende? Yo pienso que para muchos de sus amigos ni cuenta se dieron qué onda con esa puerta. Pero uno, imagínate, uno de los que estamos aquí, ponle unos 100. Hubo una persona, un amigo que entendió el mensaje. Le dijo, oye amigo, qué bonita está tu puerta. Pero ¿sabes qué? Esa puerta le falta algo. Que no tiene la palanca para abrirla. Y le dice el artista, no es que le falte la palanca, sino que esta puerta está pintada. Es un cuadro del corazón humano. Y una vez más le repite el amigo, pero le falta la palanca para abrir la puerta. Y le contesta el artista, es que la palanca se encuentra por el lado de adentro. ¿Qué quiere decirnos esto, iglesia? Escúchalo. Que Jesucristo está a la puerta y llama, pero Él no derriba ninguna puerta para que entres. Él no impone su presencia, ni obliga a nadie a alojarlo en su vida íntima. ¿Por qué, iglesia? Él no te va a obligar para que vengas a la presencia de Él. ¿Sí? Él no va a imponer su presencia para que tú entres a la vida de Él. Ni te va a hacer a fuerzas para que tú te alojes en su vida íntima con Él. ¿Pero por qué, iglesia? Porque Él es un caballero, muchachos. Nuestro Padre Celestial es un caballero que nos ama, nos respeta. Pero más que eso, dice que el Señor Jesucristo moverá cielo y tierra para llegar a la puerta de nuestro corazón. Pero cuando Él se acerca a nosotros, fíjate nada más, qué bonita expresión. Él va a mover cielo y tierra para que Él pueda llegar a nuestra puerta de nuestro corazón. Pero más sin embargo, Él no va a llegar. Hey, ven, iglesia, arrepiéntete y ven y entra por esta puerta. Él no va a ser ese tipo de persona, muchachos. Dice que Él se va a detener y nos va a llamar suavemente y con mucha paciencia. Y Él va a esperar. ¿Qué va a esperar? Que tú y yo tomemos la decisión de abrir nuestro corazón. Wow. Imagínate qué Señor tenemos nosotros. ¿Qué tipo de caballero tenemos nosotros? ¿Sí? Que no se desespera, no se impaciencia y no hace nada ni nos obliga para venir y entrar por la puerta y entrar con Él. Él nos espera pacientemente y nos da nuestro tiempo para que vengamos. Pero Él solamente, ¿qué es lo que quiere de nosotros, iglesia? Él quiere solamente ayudarnos. Cuando estudiaba esta palabra, muchachos, y me pregunté, Dios quiere ayudarnos así como quiere ayudar a la iglesia. Pero lamentablemente, iglesia, esto es lo que me conmovió más a mí en mi vida, a mi corazón. Y es lo que se mira mucho hoy en día en muchas iglesias, por todas partes del mundo. Dice que cuando Dios viene, mira tus problemas, mira mis problemas, mira mi situación difícil que yo estoy pasando, mira lo que está sucediendo en mi vida, lo que está pasando, pero lamentablemente dice que Dios viene y quiere ayudarnos, viene y toca nuestro corazón y empieza a enviarnos una palabra de aliento para nosotros. Pero lamentablemente, iglesia, hay muchas de las veces que por la condición de nuestro corazón tomamos decisiones contrarias como las que tomaron esas iglesias, iglesia. ¿Sí me explico? Dios abre su puerta y quiere que vengamos hacia Él. Y Él quiere solamente ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, muchas de las veces, como está en nuestro corazón, no le damos la oportunidad al Señor de que Él nos pueda ayudar. Y lamentablemente, iglesia, nos negamos a escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas de las veces nos atrevemos a decir? Cuando estás enojado con el Señor, cuando estás enojado con tu hermano, cuando estás enojado con tu esposo, con tu esposa, cuando estás enojado con una X persona en tu trabajo o en cualquier otro lugar, y tu carácter empieza a desvanecerse, ¿sí?
tu temperamento se empieza a desviar, te empieza a ganar y se empieza a transformar en una ira en tu corazón, en tu vida. Y lamentablemente y no queremos hacer nada. Y nos traemos a decir, es que yo ya no quiero saber nada de ti, Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Ya no quiero nada de ti, Señor. Muchas de las veces la hemos escuchado. ¿Y cuántas veces hemos dicho, déjame en paz? Yo no te necesito. Yo me encuentro bien. Yo no tengo necesidad de tu compañía. Yo lo tengo todo. Pero eso es mentira, iglesia. Eso es una vil mentira. ¿De quién? De Satanás, que lo único que quiere él es engañarnos, como engañó a esas iglesias con su egocentrismo, iglesia. Y ese no quiere que suceda dentro de Vida Nueva. Él quiere que seamos ¿qué? Que estemos firmes, que no le demos la espalda como le dieron la espalda a estas iglesias pasadas. Pero más sin embargo, mira, déjate explico algo. Aunque hayamos rechazado una y otra vez a Jesucristo, Él siempre continuará esperando. Y yo creo que el Señor, en su infinita misericordia y ferviente amor que siente por nosotros, el Señor solo quiere mirarnos transformados en verdaderos hijos de Dios. Pero necesitamos ¿qué? Perdonándonos y amándonos los unos a los otros, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Pero necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos ¿qué? Abrir la puerta de nuestro corazón. Y necesitamos ¿qué? Perdonándonos y amándonos los unos a los otros. 3 condiciones, iglesia, en las cuales necesitamos estar atentos para que Jesús entre en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cuáles son? Número 1, la primera condición es que el Señor quiere que escuche la voz. Pero para poder escuchar la voz de Dios necesitamos estar siempre alertas para el llamado. Pero hay que ser obedientes. Hay que confiar en Dios. Debemos tener un compromiso con Él. Debemos llevar una relación personal diaria con Él. Eso es importante para nosotros. Presentarnos ante el Señor, ser obedientes, confiar en Dios, tener un compromiso con Él. Iglesia, sácame de esta duda. Cuando Dios nos bendice de una manera especial, Dios te da un don, te da un talento y empiezas a desarrollarlo de una manera especial. ¿Y quién crees que está atrás de todo eso también? Aparte del Señor. ¿Quién crees tú? El enemigo está atrás de todo esto. Y siempre va a haber alguien o algo que nos quiera impedir escuchar la voz de Dios. ¿Lo creemos? Pues créelo. No sé si a ti te ha pasado cuando el Señor te quiere bendecir o te manda a hacer algo. Mira, ¿sabes qué? Llévele esta palabra de aliento a este amigo que tienes aquí. Yo me motiva escuchar a veces la voz cuando Nicolás expresa, es que compartí la palabra del Señor a mi amigo y le dije y esto y lo otro, y ¿sabes qué? Cristo te ama. Es bonito escuchar ese tipo de comentarios. Cristo está contigo. Cristo es la puerta. Cristo tiene la respuesta para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente nunca te ha pasado que cuando estás fervientemente compartiendo la palabra del Señor con tu amigo, con tu prima, con tu amiga o con quien quieras, y no falta que alguien llegue, ¿verdad? Y cuando llega esa persona y volteas acá medio despistadamente, ¿verdad? Y volteas y, ay, Señor, ahí viene. Ay, tan a gusto que estoy compartiendo la palabra, pero ahí viene. Y quisiera decirle por dentro, pero tenemos que ser pacientes y soportar, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Siempre viene algo, muchachos, o alguien a impedirnos a seguir compartiendo. Pero ¿qué nos impide escuchar la voz de Dios? 3 cosas. Número 1, el orgullo, iglesia.
El orgullo nos impide la posibilidad de que Dios nos quiera decir algo o nos quiera bendecir. ¿Cierto o falso? Es verdad, iglesia. Nuestro orgullo nos saca de onda en todo momento, en todo lugar. Y el orgullo nos hace ¿qué? Que yo no necesito nada. Yo no necesito a Dios. Yo no quiero estar con Él. Él no me puede ayudar. Y nos hacemos ¿qué? Personas ¿qué? Egocéntricas. Que todo lo podemos. Cuando viene la prueba, viene la tribulación o viene la situación difícil, ya no hayamos qué hacer. Ya no encontramos la puerta. Ya no hallamos la puerta para salir de los problemas. Sabiendo que el Señor está atrás de esa puerta, esperando que nosotros lleguemos y toquemos y le digamos: ábreme la puerta, Señor. Pero nuestro orgullo nos impide el que Dios nos quiera decir algo, nos quiera bendecir. Y asimismo, el miedo, muchachos, nos atemoriza escuchar la voz de Dios y nos frena a tener un compromiso con Dios. Muchas de las veces el miedo. ¿El miedo a qué? ¿A dejar mis adicciones? ¿El miedo a qué? ¿A enfrentar los problemas? ¿El miedo a qué? A muchas cosas, iglesia. Todo eso nos atemoriza a servir al Señor. Tú como yo, Dios tiene talentos, tiene dones para cada uno de nosotros. Pero muchas de las veces ese miedo nos atemoriza y nos frena ¿qué? A recibir y a poder tener ese compromiso con el Señor. ¿Verdad que sí? Tenemos que despertar, iglesia, y no permitir que ese miedo nos gane. Y finalmente, ese espíritu de amargura. Ese espíritu de amargura, ¿qué nos hace esto? Visualiza, iglesia. ¿Qué tan peligroso es la amargura en nuestra vida? Wow. Si analizas esa palabra en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros, ¿qué tan peligrosa es esa palabra, la amargura? La amargura, esto nos hace ser fríos y siempre estar a la defensiva, incluso a renunciar al amor de Dios, como lo hicieron las iglesias. Dios quiso bendecir a estas iglesias, muchachos. Quiso darles todo lo que ellos necesitaban, pero lamentablemente por la condición de su corazón amargo no le permitieron que el Señor entrara en su vida, en su corazón. Tenemos que analizar eso, muchachos. No permitir que la amargura gobierne nuestra vida, nuestro corazón, porque eso nos va a hacer que enfriarnos. Comentaba mi esposa al principio, cuando miraron el video. Al principio eran muchos, iglesia, ¿sí? Yo miraba esos videos y miré esta mañana, más videos atrás de varones, de mujeres. ¿Cuál era nuestro semblante? ¿Cómo estábamos? Todos con nuestra sonrisa, elegante. Bueno, algunos con nuestra placa, ¿verdad? ¿Sí? Todos sonriendo, felizmente, unidos, trabajando, unos por los otros y todos juntos. Pero poco a poco ha ido bajando, ¿sí? ¿Qué ha ido bajando? Muchas cosas, muchachos, ¿sí? Nuestra fe, nuestra confianza, y lamentablemente nos hemos estancado. Hemos permitido que nuestro orgullo nos gane. Hemos permitido que nuestro miedo gobierne nuestra vida. Y hemos permitido que nuestra condición amarga de nuestro corazón no permita que el Señor venga y haga lo que tenga que hacer con cada uno de nosotros. Número 2, tenemos que dejarlo entrar. Esto nos habla de que lleguemos a entender de que Dios nos ama, iglesia, y que quiere darnos la salvación. Pero Él nos exhorta a que llevemos una vida de oración y lectura de la palabra de Dios. Y si logramos practicar estos dos principios, tenlo por seguro que dejaremos ir entrando al Señor más y más en nuestra vida y le conoceremos más íntimamente. Pero una vez te hago la pregunta, pero siempre hay algo que nos impide avanzar, el que nos impide ¿qué? Abrirle la puerta al Señor. Pero vamos a ver qué nos impide el dejarlo entrar. Hay muchas cosas. Nos impide el afán, nos impide la desobediencia, nos impide ¿qué? El dinero, nos impide la vanidad, nos impide ¿qué? Nuestro orgullo, el machismo, la soberbia, la envidia, la incredulidad, el matriarcado, la inmoralidad, la amargura y muchos más, iglesia, que hay. Muchos impedimentos que nos frenan y nos hacen cerrarle la puerta al Señor.
¿verdad? Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos, alertas al sonido de la alarma que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Esta palabra me conmovió mucho a mí, me exhortó a mí en lo personal. Cuántas cosas que muchas veces no nos damos cuenta que están atrás de nosotros nos están frenando llevar una vida con propósito con el Señor. Cuántas cosas nos están frenando y nos impiden enamorarnos del Señor. Cuántas cosas nos están impidiendo que nuestro matrimonio se enamore del Señor. Muchas. Tercera, cenaré con Él y Él conmigo. Si logramos, iglesia, escuchar la voz y lo dejamos entrar, tenlo por seguro que tendremos una relación más íntimamente y personalmente con el Señor. Pero debemos de aceptar y reconocer que Jesucristo murió por ti y por mí en esa cruz del Calvario, y que Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Pero para que Él pueda cenar con nosotros y nosotros con Él, necesitamos ser parte del nuevo pacto, iglesia, y de reconciliarnos día tras día con el Señor Jesucristo. Pero necesitamos estar atentos ¿qué? A escuchar la voz de Dios, a abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda entrar. Pero necesitamos reconocer que Él murió en esa cruz por ti, por mí, y que Él derramó su sangre preciosa por ti, por mí, por nuestros pecados. ¿Por qué crees tú que estamos viviendo hoy en día nosotros? No es porque nosotros queramos, es por la gracia del Señor, es por la voluntad de Él que estamos vivos nosotros, y Él nos da la vida, Él nos da la salud. Pero necesitamos reconocerle que Él murió por nosotros. Pero necesitamos ser parte de ese nuevo pacto y tener esa reconciliación día tras día con el Señor Jesucristo, iglesia. Nadie va a poder reconciliarnos con Él, sino solamente nuestra experiencia personal, nuestra relación personal con Dios y nuestra vida personal con Él. Necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos que estar atentos. Jeremías 31:33 nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, dice el papá. ¿Se fijan qué bonita palabra? ¿Cómo nos habla Jeremías? ¿Qué estaba sucediendo en ese pueblo? ¿Qué estaba sucediendo con Jeremías? Estaban pasando momentos difíciles, muchachos. Estaban sucediendo cosas que a lo mejor se pueden asimilar a la condición de estas iglesias. Pero más sin embargo, Jeremías entendió: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Wow, qué bonita palabra. Pero ¿qué necesitamos? Venir con el Señor. Y nos dicen también en el libro de Mateo 26, versículo 28, y nos dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y quiero que repitas conmigo, iglesia. Ya vamos a terminar. Repite conmigo Apocalipsis 3:20. Pero no solamente lo repitas porque yo te lo estoy pidiendo. No solamente digas: aquí está el Señor a la puerta y llama. ¿Cómo lo vas a tomar en tu vida, en tu corazón? ¿Cómo le vas a dar la oportunidad al Señor que haga lo que tenga que hacer con nuestra vida? ¿Estamos listos? Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. 21, síguele. Y el que venciere, le daré que sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice el último 22: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo a ti, a mí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer, iglesia?
Prestar oído ¿a quién? A la palabra del Señor, a lo que el Espíritu Santo tiene preparado para cada uno de nosotros. Ponte de pie, iglesia. Vamos a terminar.